FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:44. Rápidamente asociamos la ciudad, su cabildo, asociamos toda la circunstancia con que se nos presenta en esta coyuntura San Francisco de Quito. Y como dice mi invitado de excepción, Washington Herrera, exsecretario general de la administración, importante pensador que tiene y ha tenido esta urbe quiteña, él decía ayer, hablando de la institucionalidad local, lo que debe reflejar la alcaldía de Quito. Aproximándonos a un evento electoral tan significativo donde la responsabilidad social va a ser la que prime en ese escogitamiento, queremos aprovechar estos pensamientos, estas reflexiones y estos agudos sentires de la ciudad de Quito. Él decía, bienvenido economista Washington Herrera, si quienes vivimos en Quito debemos contribuir efectiva y equitativamente para su progreso, atiéndame, distinguidos ecuatorianos residentes en esta urbe maravillosa. Si quienes vivimos en Quito debemos contribuir efectiva y equitativamente para su progreso, el país es un conjunto, el país en su conjunto debe darle un trato especial por ser la capital de la República y el primer patrimonio mundial de la humanidad, que no es algo menor, dice, para revertir la decadencia en la que ha caído y terminar con la visión parroquiana que ha soslayado su destino trascendente e impedido que la capital lidere los esfuerzos para rescatar al país de la anomia. Quito necesita recobrar su rumbo claro para hacer de ella una urbe con personalidad propia, dice Washington Herrera, que nos visita esta mañana. Luminosa mañana, ya con identidad perdurable en su contexto tecnológico, es un agregado a la primera frase ya leída. Quito necesita recobrar un rumbo claro, atiéndame quiteños, para hacer de ella una urbe con una personalidad propia, con identidad perdurable, en un contexto tecnológico que se mueve sin cesar. Salir del atraso supone y reclama que tengamos autoridades, quiteños, escúchenme, que tengamos autoridades competentes, probadas, con visión cosmopolita, con sentido de lo importante y acompañadas o acompasadas más bien a estos nuevos tiempos. Por esto debemos asegurar, dice el economista, mediante una activa campaña digital en las redes sociales, que el alcalde próximo, quiteños, escúchenme, que el alcalde próximo y los concejales sean escogidos de entre ecuatorianos probablemente impolutos, con experiencia,
que lleguen sin sectarismos políticos mezquinos. El próximo gobierno municipal no debe tener concejales con grilletes ni inflar el gasto corriente para aumentar más pipones que estorban o multiplican trámites. Las empresas municipales deben ser manejadas por personal competente como si fueran privadas y capaces de competir con otras privadas si es del caso. ¿Me están escuchando, queridos quiteños? Pensamientos de Washington Herrera. Las empresas municipales deben ser manejadas por personal competente como si fueran privadas y capaces de competir con otras privadas si es el caso. Como las construcciones formales e informales de Quito han crecido tan rápido que han consumido a cualquier esfuerzo de planeación, es básico tener un plan de ordenamiento territorial para la próxima década que defina qué grado de confort queremos dar a la vida de las personas. ¿Aspiramos a que Quito sea una superpoblada o es necesario controlar su densidad? Es necesario controlar una densidad apropiada, digamos. ¿Vamos a seguir ampliándola horizontalmente, sabiendo que los servicios básicos son carísimos? ¿O es mejor el desarrollo vertical, acorde con los recursos estrechos de la urbe, de la ciudad? Problema este que es esencial para una buena y magnífica gestión municipal. Bueno, esto que nos digamos franca y totalmente, hasta agresivamente, convalida el momento de gran reflexión que debe primar en la quiteñidad, en la ecuatorianidad residente en este escenario tan hermoso, con un patrimonio tan valioso, pero con un pueblo tan descuidado, economista. Me parece que es muy importante que los medios de comunicación auspicien un debate inmediato sobre la calidad de los candidatos a alcaldes y a concejales. Hay que discutir sobre la calidad de las personas que nos están pidiendo el voto. Y para eso no solamente hay que usar los medios masivos, sino también las redes sociales para que la juventud se pronuncie. Hay que estar conscientes que la juventud no lee periódicos, no ve televisión, pocas veces oye radio, pero en las redes sociales son muy activos. Ellos tienen que decir qué calidad de personas deben ser los candidatos que les gustaría para el futuro de Quito, para el futuro inmediato y para el futuro de largo plazo. Porque en realidad lo que está ocurriendo en el país es que no tenemos equipos de gobierno en ninguna parte, ni en el gobierno nacional, ni en el gobierno municipal. Estamos carentes de dirigentes. Por eso es que debemos ser muy estrictos en escoger a personas probadamente impolutas, porque estamos viviendo una corrupción generalizada. Qué grave error sería que, estando conscientes de la corrupción generalizada del país, en la que ha caído desgraciadamente, sigamos eligiendo en las próximas eventos electorales a personas que no sean impolutas. Eso es para empezar. Una persona que tenga algún rabo de paja no puede presentarse a pedir el voto popular. Eso también es corrupción. No solamente corrupción con el que pide el voto, sino con el que le da el voto. Eso hay que tener claro. Si no actuamos de esa manera radical, no vamos a tener un porvenir viable para las generaciones futuras. Luego hay un tema muy importante. ¿Están preparadas las juventudes? Por eso es que el debate
que estamos empezando en esta radio, que ustedes han empezado a discutir, es muy importante para que la gente no vote a ciegas, que no vote para estar en contra de alguien como revancha, sino que vote por una propuesta positiva. Hay una proliferación de candidatos, cualquiera se lanza, se autopromociona. Muy bien, me parece que ese es un afán de servir a la sociedad, querer hacer política, querer operar políticamente. ¿Por qué esos 15 personajes no se fusionan, no hacen equipos coherentes, afines, de acuerdo a su pensamiento, para que se presenten 3 o 4 grupos y nos presenten lo fundamental que es qué queremos que sea Quito en los próximos años? ¿Qué queremos que sea Quito en los próximos años? Una ciudad desordenada que avanza sin ninguna meta, sin ningún plan, o una ciudad ordenada que rescate el valor cultural de la ciudad en el concierto mundial, porque ser patrimonio cultural de la humanidad, el primer patrimonio cultural de la humanidad desde hace 40 años, no es algo menor, pues, no es algo que debe dejarnos impasibles frente a la proliferación de vendedores ambulantes que tienen derecho a trabajar, pero que hay que darles un lugar para que vendan sus productos y no las calles del patrimonio cultural mundial. Ese es un punto. El segundo punto, muy importante, es que necesitamos administrar la movilidad de los habitantes de Quito. 2.700.000 habitantes y tienen una movilidad que va a ser renovada parcialmente, que va a servir para una pequeña proporción de quiteños que se mueven a pie. Y esto es algo muy importante porque si ya estamos haciendo el metro, que es una solución parcial, pequeña para la longitud de la ciudad y para la movilización de 2.700.000 habitantes, entonces tenemos que entrar a ver cómo esa nueva movilidad se lo hace equitativamente en cuanto a sus costos. Porque una cosa es hacer un metro con una tarifa muy alta, que la gente no lo use por lo alto de la tarifa. Y otra cosa es diseñar un sistema equitativo de acuerdo a la capacidad de pago de los quiteños de a pie. Hay sistemas tecnológicos mediante los cuales se hace un banco de datos y usted tiene un banco de datos de la capacidad adquisitiva de cada habitante de Quito. Ahora la tecnología lo puede todo. Y yo ingreso al metro banco con mi de clave. datos. Y entonces el banco de datos me da la capacidad de pago de Gonzalo Rosero y dice, este señor puede pagar una tarifa X para trasladarse en el metro. Pero este señor que vive en San Bartolo no puede pagar los 40, 45 centavos del metro. Entonces hay que darle una tarifa especial y que se cobre de acuerdo a la distancia que va a recorrer. Eso es posible y ya se hace en ciudades del sur de Brasil, de modo tal que ahí sí masivamente todo el mundo va a usar el metro y los autobuses que van a ser alimentadores del sistema. Desgraciadamente es una solución parcial que termina en el antiguo aeropuerto de Quito y que deja sin servicio a poblaciones tan numerosas como Cotocollao, Comité del Pueblo número 1, Carapungo, en donde está la tercera parte de los habitantes pobres de la ciudad de Quito. Sí. Me estoy refiriendo a los habitantes pobres de la ciudad. Qué bueno sería que el metro, mejor estudiado, hubiese tenido una parada en Cotocollao y otra parada en el Comité del Pueblo número 1, por lo menos, para servir a 200.000 habitantes. Hacia el lado del Pero Comité del Pueblo. Se hizo como un proyecto político de imagen, ¿no? Y no se estudió bien. Y bueno, ya se está haciendo lo que se está haciendo. Pero entonces démosle a eso un uso equitativo para que masivamente el pueblo
utilice este sistema que evidentemente le va a dar puede confort. ser el reto del nuevo alcalde de Quito. Porque de lo contrario no va a poder pagarse entonces hay que hacer de uso masivo, porque si la gente por el precio de la tarifa no usa el metro y sigue utilizando los buses o los trolebuses, entonces el metro no va a tener pasajeros. Hay que darle todas las condiciones para que el metro siempre esté lleno de pasajeros y así se autofinancie este sistema, que le va a dar un nivel mejor de confort gigante, a una parte de la población, no a toda, economista, pero a una parte con una deuda por el metro. Sí, esto tiene que ser visto como un proyecto nacional, que el país en su conjunto financia a la capital de la República, al patrimonio cultural de la humanidad. Ya. A eso me refiero cuando el apoyo tiene que ser masivo. Tenga la bondad de hacernos cuando usted no controla la edificación en el suelo urbano, se hacen casas muy lejanas a los centros donde hay el alcantarillado, donde hay el agua potable, el sistema de luz eléctrica, la telefonía, etcétera. Especialmente el alcantarillado. Eso es muy costoso, hacer redes muy largas que desciendan por los valles y se suban por las quebradas y traspasen. Entonces, eso es carísimo. Por eso es que crece esos servicios de forma muy lenta. Y hay barrios de Quito que no lo tienen, porque se han hecho a base de asentamientos, porque nadie le ha hecho un plan de desarrollo territorial clarísimo en donde diga aquí se puede construir y aquí no todavía. Aquí está el servicio de alcantarillado para no cometer el error que hasta ahora se comete en el Ecuador, que se hacen casas donde no hay servicios para depositar las heces fecales, que hacen sin alcantarillado, que hacen de la manera ya que arcaica para el siglo XXI. Rústico. Entonces alguien tiene que ordenar esto y para eso se necesita equipos, no solamente el alcalde y sus concejales, sino equipos técnicos que puedan resolver este gran problema que es la decisión de que Quito sea superpoblada. ¿Nos interesa eso o nos interesa una ciudad confortable para la mayoría de sus habitantes? Confortable. Yo me pronuncio por una ciudad vertical, ordenada, moderna, de todos los servicios. Moderna y que vaya extendiéndose a los valles conforme tengamos los riesgos de para una darles buen ciudad servicio. Horizontal, Washington? La ciudad horizontal es aquella que va como larvas por todo lo alto, sin ningún sentido, en donde se hacen primero las casas y después las calles. Esto es un contrasentido, pues. Alguien tiene que ordenar, tiene que planificar. El problema en este país también es que se hace al buen tuntún de las autoridades y, desgraciadamente, y quiero referirme muy enfáticamente que es un gravísimo error eliminar la planificación del Ecuador, como se está haciendo ahora en el gobierno central. Por eliminar la planificación y no darle el peso suficiente a su criterio, es que hicimos la refinería fallida de Los Aromos, porque está contra todo criterio técnico. Hay que seguir los ejemplos de los países vecinos. En Colombia la Junta de Planeación es tan fuerte que inclusive le puede vetar decisiones presidenciales en Colombia si el proyecto va a causar un mal al medio ambiente, si no va a ser un proyecto socialmente rentable, si no va a ser un proyecto deseable para Colombia en su conjunto. Aquí más bien estamos haciendo todo lo contrario, borrando todo lo que es planificación para que venga un presidente mañana o un ministro o alguien o un alcalde o un prefecto, quien quiera, y que diga, hágase aquí una escuela donde no hay alumnos, hágase aquí un aeropuerto donde no hay aviones, hágase aquí una carretera donde no hay carros que transiten. Así se ha hecho, al buen tuntún, al ojo. Es impresionante los errores por falta de planificación. Con ordenamiento territorial. Por supuesto.
Curitiba y todo el sur de Brasil está muy adelantado en todo esto. Pero el modelo brasileño de comienzo se parecía al argentino, igualmente con ciudades que crecían a... Ahí está el error de Sao Paulo. Una El ciudad error de de ciudades, Sao Paulo, sí. una ciudad de ciudades, en donde para ir a una invitación queda a las 8 de la noche, y eso me tocó a mí. Hay que madrugar. Me citaron a las 5 de la tarde porque el viaje al restaurante duraba 3 horas a esa hora. Eso nos pasó a nosotros, porque son ciudades invivibles, esas ciudades superpobladas, impresionante invivibles. Entonces, eso hay que mirar. ¿Queremos eso? Porque a veces la gente viene a las ciudades grandes porque hay trabajo, a buscar trabajo, por la falta de trabajo. Entonces, el remedio no es controlar las ciudades, sino mejorar las condiciones de lo rural, del campesino, del que esté en los campos, darle a él las ventajas de la comodidad, del confort, escuelas, hospitales, darle carreteras, darle regadío, pagarles bien por sus productos, no explotar al agricultor, al pescador, pagarles bien para que se mantengan en el medio rural, en el aire puro, porque eso les hace bien para su salud. Y no venir a estas ciudades contaminadas. ¿Qué política de mercados tal vez usted ha inventado en su imaginario de preocupación por Quito? Es decir, se necesitan más y más centros de acopio, más y más... Mira, ahora ya las cosas no son a la criolla. Ahora todo es tecnológico. Todo es tecnológico. O sea, Quito debe matrimoniarse con la tecnología. Centros de acopio controlados por computadora. ¿Cuántos de arroz necesita este barrio de Quito para tenerlo embodegado? ¿Cuánto tiempo tiene que estar embodegado? ¿Cuándo tiene que salir ese arroz para que no caiga el gorgojo? Eso se hace computarizado. ¿Cómo hace las grandes cadenas ecuatorianas que ya tienen esos sistemas? Los sistemas logísticos computarizados. Entonces eso, lo que hacen ellos tienen que hacer para que la ya gente. Están probadas. Por supuesto. Por supuesto, usted ve la computarización del sistema de supermercados. No voy a hacer propaganda, pero tengo que decirlo, de la favorita, ¿no? Del Supermaxi. Ellos tienen todos los sistemas computarizados que le sacan al banano cuando ya está listo para el consumo humano, que van sacando los empleados con sus computadoras portátiles aquellos productos que ya están venciendo en su durabilidad. Eso lo que hacen las empresas privadas tiene que hacerse en los mercados de Quito. Por favor, esos todavía son antros antihigiénicos. Eso necesitamos la introducción masiva de la tecnología para que todo se haga como tiene que hacerse en la época en donde todo se vende por electrónica, por favor. En donde ya van a venir Amazon con drones y le van a depositar su mercadería en su casa. ¿Qué rumbo le daría a Quito través usted, del aire, no solamente a través de la carretera? ¿Qué rumbo le daría a usted, ya que nos exhorta a descubrir un rumbo atinado, a recobrar un rumbo claro, nos está invitando en su reflexión escrita en el diario? Bueno, el rumbo claro es que Quito tiene que hacer honor a ser patrimonio cultural de la humanidad. En consecuencia, tiene que dedicarse a la elevación cultural de todos sus habitantes y a la digitalización de la ciudad. Todo el mundo debe tener internet, pobre, rico. Incluso los desocupados necesitan tener internet para buscar trabajo. Sí, todo eso, ahí hay que meter el dinero. No en las fiestas trayendo artistas extranjeros, como hizo este alcalde hace 3 años a Sting y se gastó $4 millones en que venga un señor a cantar en inglés para un grupo de personas que les guste esa música, mientras el resto no tiene capacidad de usar el internet. Por favor, hay que tener sentido de lo importante para discriminar, para hacer prioridades que sirvan a la mayoría de la gente. No buscamos la perfección, pero sí una reorientación hacia la justicia social concreta, no
de palabras, concreta. La digitalización de Quito es algo que tiene que hacerse para bien de todo el mundo, porque felizmente esta herramienta tecnológica nos da el chance de que pobres y ricos tengan acceso si es que se les da. ¿Y qué podría hacer la gerencia de ciudad de nuestra alcaldía para abastecer, obligar, crear la necesidad de que todo el mundo maneje su pequeña computadora y esté a tono con los tiempos? Mire, las estadísticas. El alcalde de Quito tiene que ser un personaje que maneje la ciudad capital, pero que también sea el ejemplo para el resto de gobiernos seccionales. Lo que tenga éxito en Quito tiene que ser replicado por las demás provincias que tienen equipos menores, que tienen presupuestos menores, pero que tienen el talento para hacer de esas ciudades digitales importantes. Porque no nos damos cuenta nosotros el avance que tiene la tecnología. No podemos estar dormidos frente a eso, sino acompasar a ese desarrollo tecnológico, en donde usted ya tiene que hacer el comercio por computadora, las transacciones financieras en su teléfono celular, para ahorrar los tiempos. Es decir, estamos un poco como pensando que no pasa nada, y pasan muchas cosas en las redes sociales. Estamos desperdiciando a veces el uso de los teléfonos inteligentes. La plaga de los pipones tramitadores, ¿cómo evitamos? Bueno, pues ahí es una decisión política. Los que tienen que ir a los gobiernos seccionales tiene que ser gente que no va en busca de empleos, porque no es que se sustituyen empleos, se los aumenta a los que ya existen, porque en algunos casos hay contratos colectivos en los municipios, las municipalidades, en donde a los dirigentes de los contratos colectivos, cuando se les quiere despedir por alguna razón de eficiencia de su trabajo, hay que pagarles el sueldo de 8 años. Hay contratos colectivos que prevén que hay que pagar a un dirigente el sueldo de 8 años. Por favor, eso es una exageración, una cosa de locos. Y eso se firmó incluso en alguna alcaldía de Quito. Se firmó eso. Eso estaba vigente. Entonces, no podemos entrar a seguir con esas medidas que favorecen al trabajador actual, pero detienen y ponen una barrera a los jóvenes inteligentes, a los jóvenes que quieren trabajar, que ahora están sin trabajo, señor. Incluso no solamente los que se gradúan en las universidades de Quito, sino aquellos que fueron a estudiar afuera y que están regresando y que no tienen dónde trabajar, porque los pipones están ocupando los puestos y porque se multiplican, ¿no?, por favores políticos pequeños, porque cada persona quiere tener un poder chiquitito, un clientelismo, ¿no? Pero eso tiene que venir desde arriba. Un ejemplo tiene que venir desde arriba. Los constructores ecuatorianos residentes en Quito, que tienen sus factorías en la capital de la República, han cumplido con la urbe de conformidad con una talante más o menos bien coordinada y supervigilada por la gerencia de ciudad, o son los causantes prácticamente de esta dispersión poblacional y que le obligan al municipio a crear presupuestos en base naturalmente a golpear al otro que está ya ubicado en la zona de densidad normal, convencional? Estos de la densidad extra inventada por la demagogia, digamos, de los políticos barriales especialmente, y de los municipios o ediles que se ponen a gozar de ese sillón tan generosamente ofrecido en la alcaldía de Quito, en el cabildo, digamos, en el cabildo quiteño, se dedican a hacer movimientos políticos en torno de adherentes a sus pretensiones, incluso que van a otros sectores de que nos puede conducir la política. Esta gente irresponsablemente da permisos
o licencias autoriza construcciones que van contra el diagrama, digamos, ideado por un departamento técnico en el municipio capitalino, economista. Bueno, realmente hemos ¿Qué caído... responsabilidad tienen los constructores de esta urbe? Yo creo que los constructores está bien que trabajen modernizando la ciudad, pero tienen que ponerse de acuerdo con la autoridad. Conviene hacer una urbanización, por más pobre que sea, cerca de las quebradas, cerca de los ríos, cerca de donde hay que precaver las erupciones de los volcanes, hacer por hacer, porque el terreno es muy barato, o porque el constructor es dueño de esos terrenos. Eso tiene que hablarse con el municipio y decir, señor, el límite de construcción, el ordenamiento territorial es este, y nadie me construye fuera de eso. Y eso tienen que aceptar los constructores porque eso les favorece a ellos, porque no pueden ellos construir barrios deleznables por la naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza complicada en términos de temblores, de terremotos, de inundaciones y de incendios. Entonces, sobre eso hay que trabajar, pero no hay nada, porque en realidad somos defensivos. Cuando viene el invierno, dice que el señor que está dirigiendo la seguridad, ya estamos preparados para las inundaciones. Viene el verano, ya estamos preparados para los incendios y siguen habiendo los incendios, porque se ha construido mal, se ha educado mal. Entonces, a mí me parece que la ciudad de Quito, los habitantes, los que vivimos aquí, también somos responsables, porque no hemos hecho lo suficiente para manejar estas ideas, y ahora que tenemos las redes sociales, tenemos que manejar esas ideas para que todos los jóvenes, porque el Quito del mañana es el Quito de ellos, de los jóvenes, entren a trabajar y entren a elegir a sus personajes, no a concejales que quieran venir a cobrar por un puesto del taxi. Por favor, los concejales son legisladores y contralores de la gestión, pero el responsable es el alcalde y su aparato administrativo. Ahí no tiene que meterse nadie, porque si no se diluyen las responsabilidades. Porque el funcionario dice, no sé, el alcalde me ordenó, el alcalde o el concejal me ordenó, yo no tengo la culpa. No, cada uno debe tener su función perfectamente delimitada para asumir su responsabilidad. Y yo creo que en este momento toda la gente que quiere ser concejal, que quiere ser alcalde, tiene que juntarse y reunirse, no a denigrarse entre ellos, no para buscar votar contra el fulano, contra el sutano, y me refiero al país en general, sino qué hacemos para salir de esta situación en donde se ve también afectada por la precariedad del presupuesto nacional, porque los municipios, casi la mayoría, viven en su gran cantidad de ingresos, dependen del presupuesto nacional. Así es. Porque lo que recaudan por concepto de impuesto predial es mínimo, empezando por Quito. En Quito pagamos menos por el impuesto predial que lo que pagamos por el automóvil cada año. Son irracionalidades. Y nadie quiere aumentar el impuesto predial porque dice, no van a votar por mí. Si uno no se elige autoridad para que sigan votando por mí mismo, se elige para servir al país, 4 años de irse feliz y contento de lo que ha hecho. Y si no recobramos esa ética política, si no recobramos lo que fue el país prepetrolero, en donde había más ética política, porque no había tantas tentaciones de corrupción como es ahora, entonces la ciudad y el país van a seguir en la anomia. Las es decir, transnacionales no hacer nada. de comunicación digital que están operando en esta urbe y en el país. Con esto terminamos. ¿En cómo nos pueden contribuir con un plan maestro que digitalice todas las manifestaciones productivas y de servicios de nuestra capital? Bueno,
Hay que ¿Cómo computarizamos aquí? Hay que digitalizar todo. O Primero digitalizamos dando aquí, internet si no es a toda la mayoría de la población. Segundo, hay que manejar nuevos sistemas para evitar tiempos. No es posible que para pagar $5 del consumo de luz una persona tenga que hacer un viaje que le cuesta $2. Eso tiene que ser pagado digitalmente, con su teléfono. Ya olvidarse de tantos viajes, olvidarse de que hay que hacer trámites personales, todo digitalizado, facturas digitalizadas, pagos. Ya casi el billete está desapareciendo en el mundo, para que no le roben inclusive. Pero aquí la gente sigue utilizando billetes. Hay que ver, los constructores justamente llevan los viernes o los sábados grandes cantidades en sus carros para pagar a los albañiles y les roban en el camino. No puede ser. Los albañiles tienen que tener un teléfono, que le depositen la plata en su teléfono. Y de ahí él comienza a gastar, los albañiles comienzan a gastar. ¿Y hay alcaldes o candidatos con técnica electrónica en el cerebro bien preparados para instaurarla? Bueno, los candidatos no necesariamente todos tienen que tener esto, pero el equipo, porque ahora estamos sufriendo lo que está pasando en el gobierno nacional, un gobierno sin equipo, que viene un grupo por acá, otro grupo por acá, gente escogida así en un espectro muy limitado. Los candidatos, el alcalde de las ciudades importantes tienen que llegar con equipos especializados en el ordenamiento territorial, en la electrónica, en el manejo de la tarifa del metro. Eso es altamente técnico, porque eso tiene que manejarse con una tarjeta, que el pobre pague menos que el rico por esa tarjeta y que el pobre siga utilizando el metro con la misma frecuencia, cantidad de kilómetros que camina y distancias y paradas que el rico. O sea, hacer eso muy importante, porque si hacemos un metro y el pobre no puede subirse al metro, no sirve para nada. No se ha solucionado el problema del hombre de a pie. Estos cuadros intermedios, como el caso de mi hijo Álvaro, deben interesarse en la urbe desde cada posición, desde cada andamio que estamos construyendo esta nueva urbe, siempre como aprecio de ellos, amigado con la técnica electrónica, ¿no? Por supuesto. Ahora, desgraciadamente, la juventud que no sepa el proceso digitalizador de la vida está condenada al fracaso de su vida. Un muchacho que no entienda lo que está pasando en la tecnología de las comunicaciones está condenado a lavar platos o a limpiar baños. Por favor, así de cruda es la situación. Por otro lado, ya en los niveles más elevados de las élites, la clase media tiene que producir élites. La gente pobre inteligente es una élite, pero esa élite tiene que saber inglés. Yo estoy de acuerdo con Mujica, que en el año 2030 el mundo que no sepa inglés no va a servir para nada, dice Pepe Mujica. Nos guste o no nos guste, que aprendamos quichua está muy bien, pero el idioma útil del progreso del futuro, el idioma útil que nos ubica en el mundo de hoy, del 2018 hasta el 2030, ¿qué pasará en el 2040? Nadie sabe. Nadie sabe si van a subsistir los bancos o los supermercados, o todo va a ser entregado en su casa, la comida hecha. Usted, señor Rosero, coma su almuerzo y le traemos todos los días a la 1 de la tarde y usted come comida saludable, estudiada, no la comida que le inventen los inventores de las chatarreros de las comidas. No, para enfermar a la gente y vender más medicamentos. Por favor. Que viva Quito, Juacito. Que viva y diviértase mucho, haga un paréntesis y siga la próxima semana
convocando a un debate sobre Quito y su futuro.